Perdón, ¿ahora sí me escuchan? Sí, ahora sí, por eso ahora se Perfecto, sí, estaba hablándole al aire. Bueno, ahora lo sí. que pasa sí, mil disculpas. Bienvenido, Javier, ¿qué tal? Saludos, Jonathan, Vladimir, ¿cómo están? No te Empiezo preocupes. entonces empiezo entonces con, la pregunta que me acaba de plantear Luis, ¿qué explica las diferencias en el desarrollo entre Corea del Sur y Perú, en las últimas décadas, ¿no? Considerando que desde la década del 50 o hasta la década del 50 el Perú tenía un Producto Bruto Interno mayor que el de Corea del Sur. Vamos a empezar diciendo que entre 1950 y 1953 hubo una guerra en lo que se conoce como la península coreana. Era una sola Corea. Y debido a este conflicto llamado la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, que es un conflicto que se desarrolla posterior al fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando tanto Estados Unidos como la Unión Soviética se declaran parte del grupo de ganadores de esa guerra, ¿no? Después de haber derrotado a Alemania, bueno, y a sus aliados, principalmente Italia y el Japón. Y se le llama Guerra Fría porque si bien nunca se lanzó una sola bomba directamente entre estos países, geopolíticamente lo que hacían era tratar de ampliar su influencia, eh, vamos a decir, seduciendo a los países del tercer mundo, ¿no? Y a otros países alrededor del mundo. Entonces se establecían como una especie de colonias ideológicas. Y Corea del Sur fue uno de esos puntos donde esta disputa ideológica desencadenó una guerra. Tanto así que esa guerra termina con la división de la península coreana, lo que se conoce hoy como Corea del Norte, la capital Pyongyang, con el famoso Kim Jong-un, que es el gordito ese que tiene un peinado gracioso, potencia nuclear, un país muy peligroso, pero también uno de los países más pobres del mundo. Y al sur, Corea del Sur, que, bueno, entra bajo la tutela de los Estados Unidos militarmente, una colaboración militar que hasta ahora se mantiene. De hecho, Estados Unidos tiene bases militares en Corea del Sur aún, ¿no? El famoso paralelo 33 que divide ambos países. Bueno, en el caso de Corea del Norte lo vamos a descartar porque Corea del Norte, si bien es una potencia tecnológica y no militar, en el resto de indicadores es un desastre. Y el caso de Corea del Sur, que es el que quiere, ¿no? El que quiere conocer Luis. Como digo, entonces, en la década de los 50 el Perú todavía tenía un PBI mayor que Corea del Sur. ¿Qué pasa con Corea del Sur? Empieza una especie de política fuertemente centralizada con alta intervención del Estado. En este caso, copiando un poco el modelo de los japoneses, ¿no? En Corea del Sur se empiezan a establecer los chaebol. Y chaebol es una es el nombre que se le da a estos conglomerados empresariales e industriales, que cuentan con alto financiamiento estatal, pero también con el aporte de privados. Y estos chaebol empiezan, bueno, ahí están las grandes marcas, ¿no? Daewoo, Hyundai, Samsung, ¿no? Son empresas que empiezan a hacer ingeniería reversa, que ya les comenté el concepto. Ingeniería reversa es que empiezan a copiar un poco lo que estaban haciendo en este momento los países europeos y también principalmente Japón. Sin embargo, Japón es el país que con mayor éxito desarrolla esta ingeniería reversa y ya para la década de los 80 Japón era una potencia económica mundial, una de las tres economías más grandes del mundo, junto con los Estados Unidos y Alemania. En el caso de Corea del Sur, el salto empieza a partir de la década de los 80. Si ya Japón había logrado el desarrollo, entonces le tocaba a Corea del Sur, ¿no? Entrar en el ruedo internacional. ¿Y qué es lo que hacen? Le dan más impulso a estos chaebol y lo que empiezan a hacer es transferencia también de tecnología, principalmente de Japón y de Europa. Y eso obviamente, eh, sobre todo empiezan a invertir en campos vamos a decir, en rubros de alta intensidad tecnológica y empiezan a exportar, se convierte en un país netamente exportador de tecnología. Inicialmente una tecnología de no muy buena calidad, que incluye no solamente computadoras, televisores, sino también automóviles, ¿no? Es lo que están haciendo, por ejemplo, los chinos ahora. Pero no se podría decir que solamente fue lo económico, porque como ven, Corea del Sur no empezó con mayor presupuesto que el Perú. Tiene que ver mucho también con la mentalidad, con la idiosincrasia, que era lo que hablaba en las dos o tres primeras clases. Eh, en países asiáticos con fuerte influencia del confucianismo, que es una
¿no? Confucio, este pensador, este filósofo chino, ¿no? Importante, 500 años antes de Cristo, que ha tenido una influencia muy grande en todo Asia. Bueno, esta filosofía lo que hace, por ejemplo, es establecer jerarquías, ¿no? Y establece jerarquías de respeto y de reciprocidad, por ejemplo, ¿no? La jerarquía que existe entre alumno y maestro, ¿no? Entre padre e hijo, entre hermano mayor y hermano menor. Bueno, eso establece una especie de jerarquía de autoridad, una ética de trabajo muy fuerte, con un nivel, con un gran compromiso, por ejemplo, con el honor, con hacer las cosas bien, una cultura que también castiga el fracaso, pero que lo perdona. Acá en el Perú el fracaso no se perdona. De hecho, todo el mundo busca que el que tiene éxito fracase. Allá no ocurría eso. Y obviamente el caso también de la política económica del gobierno surcoreano, que sale de una dictadura militar que fue la que inicialmente impulsó a estos chaebol, que entra una especie de democracia a la oriental, con elecciones, ¿no? Elección de presidentes, pero una continuidad en esa política económica. Y el gran desarrollo se da también por la incorporación de Corea del Sur a diferentes bloques económicos. Entonces empieza a exportar productos con barreras de entrada muy bajas, ¿no? Con bajos aranceles en los países que reciben sus productos. Empieza a generar vamos a decir, una innovación acompañada de una muy buena relación calidad-precio, que es lo que están haciendo los chinos ahora. O sea, lo que hace China ahora no es nada nuevo. Lo hizo antes Corea y antes de Corea lo hizo el Japón. Y eso explica en gran medida por qué Corea del Sur es hoy una de las 12 economías más grandes del mundo, ¿no? Un país que tiene, vamos a decir, niveles de desarrollo muy, muy elevados, que exporta tecnología, que exporta componentes. En muchos casos, en muchas áreas, también ha superado ¿no? a compañías japonesas. Entonces, es una cuestión que toma décadas, que no solamente tiene que ver con el dinero, sino que también hay una cuestión cultural muy fuerte. Eso es en parte lo que explica por qué Corea del Sur sí y nosotros no. Nosotros todavía seguimos peleando entre izquierdas y derechas, seguimos teniendo un país con mentalidad federalista, sobre todo en el sur del Perú. Los puneños siguen pensando en separarse. Es una cosa completamente distinta. Por eso es que nosotros no somos Corea. Así que eso, Luis, espero que haya servido. Y bueno, me alegro. Así que ya tenemos a más compañeros acá. Bienvenido Juan, Mauricio, Diego. Vamos a entrar entonces o continuar la clase de gestión de I+D. Bienvenido Sebastián. I+D, que es investigación y desarrollo. En la clase anterior lo que vimos fue redes, ¿no? Redes e innovación. Hablamos del concepto de redes, que compone una red, qué ventajas tiene ser parte de una red, qué tipo de externalidades se producen, los tipos de redes, si son abiertas o cerradas, y empezamos a ver diferentes, ¿no? Redes de emprendedores, redes de clústeres o redes de proximidad geográfica, etcétera, etcétera, ¿no? Y finalmente llegamos a la conclusión de que para la innovación el desarrollo de redes es básico, porque la innovación es una actividad netamente impulsada por la colaboración. Después entramos a lo que es I+D, que es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Vamos a continuar con lo que habíamos hablado sobre investigación y desarrollo. Después vamos a pasar al tema de estándares, para que entiendan cuán importantes son los estándares. Y dependiendo del tiempo, podemos empezar con innovación abierta o Open Innovation. Perdón. Así que solamente para recordarles que queda la clase de hoy, queda la clase del 16 y queda la clase del 23. Ya después el 30 empezamos con los trabajos de grupo. Así que bueno, vamos a continuar entonces con I+D. Les había hablado sobre la importancia del I+D, por qué las empresas hacen I+D, aunque habría que recordarles que la innovación no es una actividad exclusiva del sector privado. El sector público también tiene un rol importante, como lo acabamos de escuchar con el caso de Corea del Sur, países donde también la innovación tiene un durísimo apoyo estatal. China, ¿no? Fuertemente. China es un país donde hay un capitalismo estatal, es un modelo híbrido entre un control político centralizado que hace alusión a los sistemas comunistas, pero a nivel de economía no aplica un modelo de control centralizado puro, sino que permite la participación de la empresa privada, no solamente local, sino también extranjera, aunque hay fuerte regulación también
por parte del Partido Comunista, que es el aparato estatal de ese país. Pero de todas maneras, en este caso estamos hablando de empresas privadas. Y en el caso del Perú, donde se hace muy poca innovación, la poca innovación que se hace en empresas privadas. Pero bueno, habíamos explicado por qué las empresas, por qué las empresas, las organizaciones llevan a cabo actividades de investigación y desarrollo. Lo dijimos porque quieren abrir nuevos nichos, porque quieren crear nuevas líneas de productos y servicios, porque quieren diversificar su portafolio ¿no? de productos y servicios, permiten también tercerizar ese servicio a otras empresas que no cuenten con esas capacidades o que no cuenten con la tecnología. En el caso, por ejemplo, de las grandes consultoras, ¿no? O, por ejemplo, las grandes consultoras como McKinsey, Bain Company, les hablaba del ejemplo de McKinsey en China, ¿no? Son empresas o firmas que hacen investigación a pedido. También, por ejemplo, las alianzas entre empresa y universidad, no en el Perú porque eso no existe, pero sí en países económicamente más desarrollados, donde incluso se han creado parques tecnológicos simulando lo que ocurra, lo que abrió, ¿no? El camino que abrió Silicon Valley o el Valle del Silicio ahí en el Valle de San José, en California, en los Estados Unidos. Y ahí tenemos, por ejemplo, el circuito de innovación entre universidades y empresas que hay en Mainz, en Alemania, en Francia también lo van a encontrar en Clermont-Ferrand, en el caso de Inglaterra, en la Universidad de Cambridge con Silicon Fen, mi universidad en Manchester con el Parque Industrial IM3, que es un parque industrial que hace alianzas entre la universidad y las empresas privadas. En el caso de Manchester, por ejemplo, un acuerdo enorme que tienen no solamente Manchester, sino también es Manchester, el Imperial College o el Colegio Imperial de Londres, que también es una de las grandes universidades de este país, y Rolls-Royce, pero no para hacer carros, sino para hacer turbinas de avión. Entonces, uno puede ir a la universidad acá, ¿no? Yo estoy a media hora de Manchester, uno puede ir a la universidad y va a ver los laboratorios ahí con las tremendas turbinas, cosa impresionante. Pero bueno, la cosa es que se puede tercerizar. También se puede hacer la famosa ingeniería reversa, que se las acabo de explicar, ¿no? Y obviamente también el hecho de que las empresas, las industrias, el sector público, las universidades realicen investigación, da también una especie de caché, ¿no? De prestigio. Es una actividad que requiere de una alta inversión en tecnología, en equipamiento, pero más importante aún, requiere de una masa crítica de profesionales que se dediquen a la investigación. Y ahí entra el famoso grado de PhD o doctor en filosofía, ¿no? Doctor of Philosophy, que es un grado que simplemente te presenta como alguien que investiga. O sea, tu profesión, si la profesión del grafitero es arreglar cañerías, si el electricista es los enchufes, etcétera, el PhD lo que hace es investigar. Y dependiendo de la especialización, el tipo de investigación que hace. Así que eso es un PhD. Un PhD o PhD es un investigador profesional. Bueno, hay que tener una masa crítica de investigadores, ¿no? Y eso también es parte de los efectos positivos que genera, sobre todo a nivel de reputación, de marca, el hecho de tener o de llevar a cabo tareas de investigación. Les había hablado brevemente del caso peruano, les comenté que a nivel de universidades, la única universidad peruana que lleva a cabo I+D seriamente es la Cayetano Heredia, pero que hay otras universidades, incluyendo la San Martín, que se ubican en los 5 primeros puestos a nivel nacional en temas de investigación. Y les decía esto porque siempre se ha tratado de ridiculizar a la San Martín diciendo, ¿no? Que es la Harvardín, que no hacen nunca investigación, que, bueno, hacemos más investigación, incluso el año pasado, mejor ranking que la Católica, solamente para que le cierren la boca a esos bocones que solamente creen que el nombre basta para tener prestigio. La universidad en ese sentido sí ha invertido en investigación y a pesar de ser modesta aún el output, ¿no? La productividad en investigación, nuestra universidad sí realiza investigación. Así que eso es para que lo tengan en cuenta. Ahora, a nivel de investigación también les había hablado, les mencioné el ejemplo de Harvard, ¿no? Harvard, que es una universidad que tiene un patrimonio de casi 47.000 millones de dólares, comparado con el caso del PBI peruano, que es probablemente 6.5 o 7 veces más grande que el patrimonio de Harvard. Pero estamos hablando de una universidad versus un país.
Entonces, imagínense el tamaño que tiene estas universidades. Lo mismo pasa con Princeton, lo mismo pasa con Stanford, con Yale, ¿no? Estamos hablando en Estados Unidos, en Inglaterra, Oxford, Cambridge, la Universidad de Edimburgo, University College en Londres, la Universidad de Manchester, vamos a decir, son las más grandes en términos de investigación. En el caso de peruano, bueno, como les mencionaba, ¿no? Es un presupuesto de 900 millones de dólares para más de 80 universidades públicas. 900 millones para 80 universidades. Saquen su línea, obviamente ni siquiera alcanza para pagarle a veces a los profesores. Pero la realidad de estos países y la nuestra es completamente distinta. ¿A qué voy con esto? Y con esto vamos a entrar a continuar la clase pasada. Que en el Perú la investigación es una actividad marginal, no representa absolutamente nada, ni aporta nada, no o aporta casi nada al Producto Bruto Interno. Nuestras universidades son universidades orientadas a la enseñanza, pero aquí también sería injusto juzgar a las universidades peruanas porque solamente están enseñando. La universidad peruana también se ajusta a las demandas del mercado. La gente quiere que sus hijos vayan a estudiar a la universidad, que obtengan un oficio. Es una cuestión de mentalidad, ¿no? Tienen que aprender a hacer algo. Y la investigación no se considera como una actividad, no solamente, vamos a decir, como que se está haciendo una actividad práctica reputada en sí misma, sino que también para muchos y con razón no genera los suficientes ingresos para mantenerse, ¿no? O para mantener una familia, por ejemplo. Entonces, no existe esa cultura de investigación en el Perú. ¿Cuánto tiempo va a faltar para que eso cambie? Solo Dios lo sabe, no tengo idea. Pero estamos en pañales en ese tema. Ahora, habiendo dicho eso, uno dice, pero bueno, ¿cómo entonces se determina, ¿no? Si es que tenemos una empresa, vamos a hablar a nivel de empresa. Una empresa, ¿cómo determina una empresa el presupuesto que va a destinar a la I+D? Generalmente es un presupuesto, el I+D es uno de los últimos sectores a los que se destina presupuesto. ¿Por qué? Porque hay cosas que son más del día a día, ¿no? Tienes que ver el financiamiento de las operaciones, de los recursos humanos, de los mal llamados recursos humanos, porque estamos hablando de personas, no de recursos, de la infraestructura, de las inversiones, compra de tecnología, etcétera. Entonces la I+D viene a ser como la última rueda del coche. Aquellas empresas que hacen I+D es porque realmente existencialmente es una actividad necesaria, ¿no? O porque tienen el dinero de sobra para desarrollar estas actividades. ¿Cuáles son los sectores donde más se invierte, ¿no? Y cómo se invierte o cómo se asigna presupuesto? Depende mucho del sector. Entonces, un sector, por ejemplo, de alta tecnología, celulares, computadoras, chips, etcétera, que son muy intensivos en conocimiento tecnológico, hasta un 60% de las utilidades brutas de una empresa pueden destinarse a I+D. Aquí estamos hablando de empresas de alta tecnología, ¿no? Fabricantes de chips, fabricantes vamos a decir, eh, componentes de computadoras, ¿no? De software. Ahí estamos invirtiendo hasta el 60%. Química y farmacia es otro segmento donde la I+D es muy importante. Hasta un 25% de las utilidades brutas de estas organizaciones se utilizan en actividades o se destinan a actividades de investigación. Y vamos a decir, empresas de consumo masivo, venta de, no sé, cereales, papel higiénico, no sé, ropa, 3%, aquellas que tengan el presupuesto. Además, no asignan absolutamente nada. Ese es un criterio. El otro también, dentro de aquellas empresas que sí pueden hacer I+D, está determinado por lo que están haciendo los competidores. Entonces, si mi competidor está invirtiendo 3 y está desarrollando ciertas líneas de productos, bueno, yo invertiré 3.2 y también lo haré con cierta línea de productos y posiblemente compitiendo en misma línea de productos con las otras empresas. Ahora, como les dije, como es la última rueda del coche, cuando hay una crisis, cuando hay una recesión económica, cuando hay una contracción económica, las primeras áreas que son recortadas en presupuesto son específicamente estas, I+D, ¿ok? Así que eso es compararles un panorama general.
Ahora, no toda la I+D es la misma, hay diferentes tipos. Y aquí se los voy a explicar. La primera es la investigación básica o pura. Es esa investigación en las ciencias naturales, por ejemplo, ¿no? Física, química, biología, estudios, investigación para el cáncer, medicina, nanotecnología. Vamos a ir a lo más elemental, ¿no? Es la investigación que aporta el conocimiento fundamental, ¿no? Que permite desarrollar o refutar o afirmar teorías científicas. Ese es el tipo de investigación básica o pura. Es una investigación tremendamente costosa. Es una investigación que solamente hacen las grandes universidades del mundo y algunos organismos públicos, ¿no? Por ejemplo, en China, ¿no? La Academia China de Ciencias investiga mucho, ¿no? Tienen fuertes presupuestos y hacen investigación básica. En Alemania, el Fraunhofer Institute, que hace también un montón de investigación con fondos públicos. Pero es un tipo de investigación que es muy costosa y que es solamente restringida a estos sectores, ¿no? Centros de investigación públicos o privados y el caso de universidades públicas o privadas y privadas. ¿Cómo se mide entonces, ¿no? el output o cómo se mide el rendimiento en este campo de investigación? Bueno, la principal métrica es la cantidad de papers o artículos científicos que son publicados en las revistas científicas especializadas. ¿Cómo funciona esto? Bueno, esto también es todo un mundo en sí mismo. Existen, ¿no? Diferentes tipos de journals o revistas científicas, ¿no? Y estas revistas científicas tienen diferentes grados de reputación. Hay revistas científicas que se van a calificar entre Q1, Q2, Q3 y Q4, y después las que no están calificadas. Una Q1 es una universidad, es una revista súper duper, muy prestigiosa, donde van de cada 100 que manda un artículo, de cada 500 de los artículos científicos que se mandan, publican uno. Pero publicar un artículo en este tipo de journals o revistas le asegura el estrellato al académico, a los académicos investigadores que llegaron a publicar ese artículo. Aquí tenemos revistas, por ejemplo, como Nature, como Science, el Journal of Medical Ethics, Research Policy, y van a tenerlos en el área de medicina, en ingenierías, en agricultura, en tecnología. Hay un sinnúmero de revistas y dentro de cada sector van a tener Q1, Q2, Q3 y Q4. Entonces, ¿qué significa publicar en una Q1? Significa que entre el periodo de que empezaste la investigación al momento en que publicaste el trabajo científico, pueden pasar tranquilamente entre 5 y 7 años. Ojo con esto, porque si estamos hablando, por ejemplo, del sector de alta tecnología, ¿no? O de teorías científicas que requieren, ¿no? Que son indispensables para entender desarrollos tecnológicos, un plazo de 5 o 7 años es bastante fuerte y quizás el tiempo, ¿no? Las cosas hayan cambiado tanto que esas contribuciones empiezan a perder un poquito de relevancia, o por lo menos vienen con 5 o 7 años de atraso. Y obviamente, como les dije, publicar aquí es muy difícil. Un Q2 es un journal respetable, publicar un artículo ahí va a ser algo decente, ¿no? Va a ser vamos a decir, una condecoración, una muestra de tu calidad como investigador. Q3 obviamente menos, y Q4 en realidad son journals de entrada, ¿no? Donde publicar un artículo en estos journals o revistas científicas prueba o acredita que eres un investigador respetable, que puede hacer trabajos, ¿no? A ese nivel de rigor científico. Ahora, el problema actual, y esto es una cuestión que tienen ustedes que tener en cuenta, lo digo yo por experiencia propia, el problema es que la ciencia se ha politizado mucho. Entonces, la ciencia ya no sigue necesariamente criterios meritocráticos, sino que se rige más por cuestiones ideológicas. Ahora, por ejemplo, tú puedes escribir un paper de matemática, que es solamente pura fórmula, ¿no? Fórmula, fórmula, fórmula. Son papers cortitos, de 5, 6, 7 páginas máximo, versus puedes tener artículos de 30 páginas, de 35 páginas. Bueno, pero independientemente del rubro al cual te estás dedicando, ahora los journals te especifican, ¿no?
si tu paper tiene que ser género sensible, es decir, no puedes usar pronombres ni femeninos ni masculinos, no puedes hacer referencia a cuestiones raciales, si incorpora un componente de género o un componente ambiental, va a tener más posibilidades de ser publicado, y eso obviamente prostituye y desfigura todo el sentido de la academia, porque finalmente no se llegan a publicar necesariamente los mejores trabajos, sino los trabajos que se alineen mejor con la ideología que estas plataformas académicas promueven. Y lo otro también que sucede es que, eh, esto también es un mal actual, la ciencia avanza en la medida en que se le permite contrastar posiciones, ¿no? La ciencia nunca ha avanzado cuando se ha estancado el debate. Y lo que permite, la belleza de la ciencia es que tú puedes desarrollar una teoría fantástica, pero puede venir alguien o un grupo de académicos y decir, no, esta teoría está equivocada y este es el modelo que nosotros estamos proponiendo. ¿Cómo se va a validar cada una de ellas? De acuerdo al rigor, ¿no? A la evidencia, entre la diferencia entre lo que plantea, lo que predice y lo que realmente se logra, ¿no? Es decir, hay una serie de criterios objetivos que te permitirían a ti decir que ciertas teorías son mejores que otras. De la misma manera como en ciencias menos exactas, ¿no? En las mal llamadas ciencias sociales, ¿no? Porque, bueno, ahí les paso a explicar eso, eh, donde vamos a decir, las conclusiones no necesariamente van a ser las mismas frente a escenarios similares, frente a condiciones iniciales similares. Ese es el gran problema que yo veo en la ciencia, que si tú ahora, por ejemplo, planteas eh, discusiones o planteas teorías o planteas refutaciones a narrativas políticas dominantes, tu paper, por más mérito que tenga, tu trabajo académico, por más mérito que tenga, no va a ser publicado. Es más, podría ser que hasta podría traerte problemas cuestionar ciertos dogmas científicos. Por ejemplo, a todo aquel que cuestione el evolucionismo darwiniano va a ser declarado automáticamente un fanático religioso. Y eso no es cierto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la teoría de Darwin no está validada al 100%. No es una teoría que haya sido validada científicamente. Es la mejor explicación que hay, pero no es una teoría a prueba de balas. Y sin embargo, hoy refutar el evolucionismo darwiniano te coloca en la categoría de paria, fanático religioso, fundamentalista o medieval. Eso es absurdo. Eh, También podría ser, ¿no?, que cuestiones la narrativa del medio ambiente, ¿no? Ahora se está hablando o se impulsa con mucho entusiasmo esta idea de que el planeta está siendo destruido por los seres humanos y que estamos generando un cambio climático. No voy a entrar a la parte polémica de esto, eso ya lo hago en mi trabajo aparte de la universidad. Sí les puedo decir que hay cuestionamientos que son completamente legítimos y muy bien sustentados por académicos cuyas credenciales están probadas, por ejemplo, con premios Nobel, ¿no? Cuando no los regalaban, porque hoy los regalan, por científicos de una larga trayectoria, con amplia experiencia en investigación, amplia experiencia profesional, y que por atreverse a eh, cuestionar la narrativa dominante, no solamente es que no se les publican los trabajos, sino que muchas veces son expulsados de sus puestos de trabajo. ¿A qué voy con esto? Que cuando la ciencia llega a ese punto de censura, ya no se privilegia a los científicos, sino lo político. Y la ciencia actual en el mundo está completamente politizada. Eso es una desgracia. Entonces, lo otro también es que esto también se puede probar, ¿no? Cómo a nivel de calidad de los centros educativos eh, en Occidente, la calidad ha disminuido mucho. No solamente la calidad de los maestros, sino también la calidad de los alumnos. Y la creación de áreas de conocimiento científico que realmente son absurdas. Por ejemplo, doctorados en estudios de género, doctorados en estudios LGBT, doctorados en estudios de raza. O sea, realmente estupideces que no tienen ninguna utilidad práctica. Ninguna. Ni tampoco teórica, porque lo que hacen es una especie de popurrí de pachamanca de teorías de la sociología, de la ciencia política, de la historia, y se arma este engendro
¿no? De estos campos de estudio que son completamente irrelevantes y completamente desapegados a la realidad. Ahora, ¿por qué hago este paréntesis? Porque tiene que tener mucho cuidado ahora con la palabra investigación. Cuando les dicen que las universidades investigan, bueno, ¿qué están investigando? ¿O qué temas están investigando? Ahí se van a dar con muchas sorpresas. Les mencionaba, por ejemplo, váyanse y visiten el repositorio de tesis de maestría y doctorado de la Católica, si es que no tienen que irse al extranjero. Y realmente investigan estupideces, ¿no? Por ejemplo, me estoy inventando, pero para que se den una idea, ¿no? Si Sailor Moon es una feminista radical o es una feminista moderada. Si vamos a decir, si los caballeros zodíacos son representantes del heteropatriarcado. E incluso en Argentina, el CONICET, que es el Consejo de Ciencia y Tecnología de Argentina, también una organización completamente parasitada por burócratas absolutamente irrelevantes e inútiles, ¿no? Avalando tesis, por ejemplo, que tienen que ver, no estoy bromeando, se los digo en serio, con el ano de Batman. O sea, es un estudio del ano de Batman. Parece absurdo, pero a ese nivel hemos llegado. Y esto se pretende revestir de, vamos a decir, de rigor científico académico. Se produce hoy mucha basura. Así que mucho cuidado cuando se les diga, uy, estas universidades investigan. ¿Qué están investigando? ¿Para qué sirve lo que están investigando? ¿Quiénes están financiando a esos investigadores? ¿Y con qué propósitos están sacando esas investigaciones? Por ejemplo, hoy se acaba de anunciar el Premio Nobel de Economía y se lo han dado a una economista feminista estadounidense, Carol Godin creo que se llama, de la Universidad de Harvard, porque descubrió que las mujeres que tienen un primer hijo al año, ¿no? A los pocos años de tener ¿no? el hijo, ganan menos que los hombres. A ver, pero es que dos dedos de frente. Obviamente van a ganar menos, porque muchas de ellas salen y se dedican a cuidar a sus hijos, no porque se les obligue, es porque lo quieren. Entonces, si estás fuera de trabajo un año, obviamente si corres, ¿no? Las proyecciones de ingresos en el futuro, vas a tener 1 o 2 años menos de ingresos. Hay algunas que prefieren dedicarse al cuidado de sus hijos al 100% porque naturalmente es su predisposición y obviamente eso va a disminuir los promedios de ingresos. Entonces, obviamente, gracias a esa genialidad, esta mujer, esta economista, ganó el premio Nobel. Es una desgracia, es como cuando le asignaron el premio Nobel a Obama por bombardear y destrozar a miles de sirios. A ese nivel estamos. Pero bueno, ojo entonces con el tema de la investigación, tómelo siempre con pinzas. El punto aquí es que cuando hablamos de cómo se puede medir en caso de las ciencias básicas, ¿no? En la investigación básica o pura, el output es artículos publicados en revistas científicas. Si son Q1 más puntaje, si son Q4 menos puntaje. ¿Ok? Eso es de cantidad y calidad. Ahora, pasamos ya a un segundo tipo de investigación, que es la investigación aplicada. Que esta también la hacen las universidades, pero también las empresas. Las hacen las universidades con menor presupuesto, con menor nivel de infraestructura tecnológica, con menor masa crítica de investigadores, y se orientan a la creación o desarrollo de nuevos productos, o vamos a decir tecnologías, o en general, ¿no? Herramientas que son sustentadas a partir de la investigación básica. Es el tipo de investigación que se hace en el Perú, es el tipo de investigación que hace la San Martín, por ejemplo, ¿no? Ahí cuando ustedes van a los laboratorios y ven la destiladora de pisco, bueno, ahí la San Martín tiene patentes, una forma de medir esta investigación no solamente es con papers, como en la investigación básica, sino también con las patentes. El mayor número de patentes, obviamente, es un indicador de que hay una actividad de investigación. Ahora, que haya más patentes a partir de investigación aplicada o que una institución logre más patentes no significa necesariamente que sea una organización que sea más innovadora.
porque una patente es simplemente la protección de una idea por un tiempo completo. Tú puedes desarrollar a partir de esa patente un producto, un servicio, pero ese producto o servicio puede ser un fracaso, es decir, vas a inventar algo nuevo, pero eso no necesariamente va a ser una innovación, porque les dije al principio de las clases que lo que distingue a la innovación de la investigación es que la innovación captura valor. Y la innovación, o sea, la invención pasa a ser innovación cuando mucha gente la adopta, esa invención, se apropia de ella, la adapta. Y a partir de eso entonces se puede hablar de que se empiezan a generar rentas o utilidades con esta invención. O sea, las patentes en realidad entonces vienen a ser un indicador de curiosidad, pero no necesariamente un output o indicador de innovación pura como tal. ¿Ok? Así que ojo también con aquellas organizaciones, tenemos 250 patentes, nos realizamos un montón de investigación. Primero, ¿qué tipo de investigación estás haciendo? O sea, estás investigando a Batman, a los superamigos, o estás haciendo investigación en lucha contra el cáncer, o estás tratando de ver desarrollo de nuevos materiales, cosas que son prácticamente más útiles, y también el desarrollo de patentes. No porque tenga 217 patentes o 1 millón de patentes, necesariamente vas a ser más innovador. ¿Ok? En este tipo de investigación, que es un poco más concreta, ¿no? Porque se pueden desarrollar productos y servicios, tienes que tener, vamos a decir, el enfoque de investigación es distinto. Es un enfoque más cuantitativo. El primero también es cuantitativo, pero puede incorporar variables cualitativas. Lo cuantitativo hace referencia a, vamos a ver, un método científico guiado por criterios matemáticos, por criterios estadísticos, versus investigaciones cualitativas que tienen que ver con cuestiones más subjetivas de interpretación. ¿Cuál es más importante? Ni la una ni la otra. Y aquí también entraría el sesgo de los ingenieros, ustedes que están estudiando ingeniería, que yo sé sí que me lo digan porque es parte de nuestra naturaleza humana. Ustedes como ingenieros les gusta lo concreto, les gusta, ¿no? Muéstrame la prueba, cómo se mide esto. Ven a los sociólogos, a los filósofos, ustedes dicen, estos son vendedores de humo, todo lo que dicen, o sea, es como muy abstracto, no aterriza nada concreto. Estos dos enfoques son complementarios. Ahora, les daré el beneficio de la duda, en el sentido de que sí, hay un montón de basura que se disfraza, ¿no? De resultados o conclusiones obtenidos a partir de investigaciones cualitativas. Se produce mucha basura. Pero el peligro de ser muy cuantitativo en la metodología es que se pierde ese componente, esa dimensión humana. ¿Por qué? Porque los seres humanos no solamente somos métrica. O sea, yo puedo hablar de un ser humano y puedo decir, bueno, esta persona mide 1,80 m, pesa 80 kilos, su masa ósea es tanto, su densidad muscular es tanto, tiene tanto porcentaje de agua, y pueden, ¿no? Pueden diseñar incluso tridimensionalmente a un ser humano. Esa es la parte cuantitativa, pero la parte cualitativa, bueno, y sin la cual no podríamos identificar a un ser humano es qué carácter tiene, ¿no? Cuál es su origen, cómo fue criado, cuáles son sus miedos, cuáles son sus defectos, cuáles son sus virtudes, cuáles son sus sueños y aspiraciones, en qué cree y en qué no cree. Esa es la parte que reviste, ¿no? La dimensión cuantitativa. O sea, finalmente se complementan. Así que es cierto, hay un montón de charlatanes y vendedores de humo por ahí, pero no descarten completamente la importancia de áreas del saber como la filosofía, la ciencia política. Hay cosas que también aportan que son valiosas. Y finalmente vamos a ir al desarrollo experimental. El desarrollo experimental es una tercera forma o tipo de investigación y es una investigación aplicada, pero que tiene fines más experimentales, valga la redundancia, ¿no? Aquí queremos demostrar cosas como, por ejemplo, viabilidad técnica, ¿no? Eliminar la incertidumbre tecnológica, si algo no está funcionando, por qué no está funcionando, calibrar, ¿no? Aparatos, calibrar el rendimiento, no solamente se refiere al desarrollo de productos, sino también de servicios. En el caso, por ejemplo, del sector de alta tecnología, donde hay una dimensión intangible muy fuerte, cómo operan los productos, o sea, cómo operan los programas,
son inmateriales, pero uno también tiene rendimientos, ¿no? ¿Cuánto rinde, por ejemplo, cuál es la velocidad de un procesador, ¿no? Esas son cuestiones que tienen que ver con una dimensión inmaterial, pero que también son importantes. Bueno, el desarrollo experimental se orienta a ese tipo de investigación. Lo que hace es entonces elaborar nuevos productos y servicios y evaluarlos. ¿Cómo se mide? Aquí ya los papers nos sirven mucho. Aquí estamos hablando más de patentes, de diseños, de prototipos. Eso es desarrollo experimental. Como les dije entonces, en el caso peruano, investigación aplicada es lo que se hace. Investigación básica o pura, casi nada. En este caso vendrían a ser académicos o investigadores peruanos radicados en Perú, en universidades como San Marcos, como la Agraria, como la San Martín, Católica o la Cayetano, que están trabajando como parte de equipos de investigación que están instalados en el extranjero. ¿Ok? Así que es un poco para darles un poco una idea de lo que es la I+D en términos generales. ¿Qué más? ¿Cómo se organiza la I+D? Esto es muy importante. ¿Cómo se organiza? ¿Y cómo se organiza físicamente? O sea, acá no estoy hablando en términos abstractos. La investigación básica o pura tiende a tener una organización centralizada. Este es el modelo de campus universitario, ¿no? Todo conglomerado o todo acumulado o clusterizado en un lugar. Entonces tienes, por ejemplo, el departamento administrativo, la casa del rector, y está la facultad de medicina, la facultad de ingeniería, la facultad de humanidades, la facultad de química, la escuela de no sé cuánta, pero todo está geográficamente en un mismo lugar. ¿Por qué? Porque aquí lo que vas a hacer es tratar de acumular una masa crítica de investigadores, es decir, la comunidad académica compartiendo, ¿no?, un mismo espacio. Esto también permite que se creen, vamos a decir, espacios de retroalimentación y de colaboración entre departamentos de las universidades. Y también tienen este enfoque porque se debe instalar equipo que es muy costoso, que es muy complejo. Entonces, nada mejor que tener todo aproximado, ¿no?, en un solo sitio para poder facilitar el proceso de investigación. Ahora, esta orientación es particularmente útil en tiempos en los cuales se están desarrollando tecnologías convergentes, que son las tecnologías que ustedes van a exponer en los trabajos de grupo. Se les llama tecnologías convergentes porque inicialmente tenían, vamos a decir, una concepción, un diseño y propósitos y usos completamente alejados de los unos de los otros, o sea, cada una está orientada a cosas muy distintas, pero con el paso del tiempo, estas tecnologías han empezado a encontrar puntos de convergencia donde se están aplicando de manera conjunta y por eso se les dice que están convergiendo en su diseño y también en sus usos y aplicaciones. Ejemplos concretos, vamos a decir, por ejemplo, ¿no?, cómo se combina la inteligencia artificial con la biotecnología. Ahí tienen el caso de AlphaFold, que es una iniciativa de, ¿cómo se llama esta empresa? DeepMind, ¿no? Es una empresa británica que fue comprada por Google, creo que el año 2014. Y DeepMind lo que ha desarrollado es vamos a decir, una aplicación a partir de inteligencia artificial y biotecnología que permite el diseño y la estructuración de moléculas de proteínas, ¿no? Ahora, ustedes probablemente no lo sepan, pero las proteínas son, vamos a decir, una de las moléculas más importantes en la vida de no solamente el ser humano, sino de toda forma viva. En el caso ¿no?, de las formas vivas de vida, las proteínas no solamente son los tejidos que componen el músculo, sino también las enzimas. Estamos hablando de las células blancas que están protegiendo nuestro organismo, es decir, los procesos bioquímicos, cómo se regulan en el organismo, son llevados a cabo por proteínas. Y cuando uno hace un zoom a una proteína, va a notar que esa proteína está conformada por aminoácidos, que son una especie de ladrillitos, ¿no? Y hay, creo que son como 20 tipos de aminoácidos, lisinas, glutamina, no sé, ¿no? Hay varias que se combinan de diferentes maneras
para formar estas estructuras de proteínas. Estas estructuras pueden ser lineales, pueden ser circulares, globulares, pero cuando uno ve las moléculas de proteínas son muy complejas, tienen formas muy, muy específicas. Y la magia de la proteína es que la forma de esa proteína determina mucho, en gran medida, la función que esa proteína va a cumplir. O sea, proteínas globulares tienen funciones similares, proteínas afiladas tienen aplicaciones distintas o usos distintos. Bueno, son moléculas tremendamente complejas. Con el apoyo de la inteligencia artificial se han logrado descifrar las estructuras de proteínas que hasta ahora no se conocían. Y más importante aún, con estas tecnologías se podrían desarrollar proteínas que no surgen o que no existen o que no son producto de la naturaleza. Aquí entraríamos a un campo completamente distinto porque significaría que el ser humano con las tecnologías que tiene ya podría modificar estructuras naturales. De hecho, ya lo puede hacer. Y eso nos da un poder que conllevaría una enorme responsabilidad, porque si empezamos a generar moléculas ¿no? que no existen en la naturaleza, pero que interfieren en procesos en organismos vivos, podemos cometer errores que pueden llevarnos, ¿no? que pueden ir muy mal. Pero bueno, disculpen la digresión, simplemente era como para, ¿no? En el caso de las tecnologías convergentes, aquí esta orientación, esta organización centralizada sirve bastante. Pero también hay otro tipo de organización que es la organización descentralizada. Aquí en este caso estamos hablando de investigación aplicada principalmente, o también la investigación de prototipos, ¿no? ¿Por qué? Porque vas a encontrar que en diferentes lugares probablemente, y ahora con el tema de las redes, que todo se puede conectar con mucho mayor facilidad, el traspaso de información, puedes tener sitios que tengan ciertas ventajas geográficas, económicas, políticas, versus otros que no cuentan con ciertas ventajas en un lugar específico, pero que, por ejemplo, sí albergan una masa crítica de investigadores, etc. Entonces, este tipo de organización descentralizada I+D es buena para la investigación aplicada. Y como es aplicada, está orientada a la provisión de bienes y servicios. Y si tú estás proveyendo de bienes y servicios, lo que vas a querer tener es a una masa de consumidores, ¿no? De compradores cercana a ti. Por eso se habla de que esta organización descentralizada debe ser cercana a los potenciales consumidores. Lo que ocurre entonces aquí para las dos, ¿no? Es muy importante el tema de la comunicación y la coordinación. Eso se ve ampliamente facilitado por la tecnología. Son equipos generalmente multidisciplinarios y hacia eso está tendiendo la investigación ahora. Ojo con eso, se los repito. Si ustedes se dedican solamente a su área de ingeniería, no creo que les vaya a ir muy bien en el futuro. Tienen que empezar a leer sobre otras cosas, empezar a integrar sobre otras cosas. Traten de tener una visión también generalista. No se encasillen exclusivamente en su especialidad. Y lo otro, se los repito, por favor aprendan inglés. Si no saben inglés, lo voy a decir con pena, no existen. Y no se confíen de los traductores, ¿no? De estos procesamiento de lenguaje natural para el desarrollo de traductores simultáneos, porque finalmente van a tener una dependencia completa a estos aparatos y nunca está de más ser escéptico y suspicaz. Ustedes, si no saben lo que se les está diciendo, pueden hacer o decir cosas que quizás vayan contra sus intereses, pero como no saben interpretarlo y confían ciegamente en la tecnología, esa tecnología también puede ser utilizada contra sus intereses. Solamente para que lo piensen, ¿no? Otro elemento importante, sobre todo en estos últimos tiempos, que la investigación es cada vez una actividad más interdisciplinaria, funcional y orientada a lo práctico. ¿Ok? A ver, vamos a hacer entonces aquí, si les parece, un pequeño descanso de unos 8 o 10 minutos y regresamos con la segunda parte. ¿Les parece? ¿Hay alguna pregunta a todo esto antes de irnos? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Algún comentario? No hay obligación, pero si quieren comentar algo o algo no les quedó claro, por favor, díganlo.
Ok, entiendo entonces que todos están tranquilos. Vamos a hacer el breakcito este y regreso. Ok, nos vemos en unos 10 minutos.